agradeceros una vez más vuestro interés. Y como decíamos, vamos a celebrar hoy la primera sesión en la que vamos a hablar sobre la huella de carbono, que hemos titulado Descubre cómo enfrentar el cambio climático en tu municipio. Se trata de un ciclo de webinar de 3 sesiones. En la primera de hoy nos focalizaremos en lo que es únicamente huella de carbono. En la siguiente sesión del 12 de febrero hablaremos sobre el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, y ver cómo los municipios os podéis, desde el ámbito local, alinearos a estos compromisos nacionales. Y la última sesión, que será el 12 de marzo, hablaremos sobre medidas concretas que podéis realizar en cuanto a energía, movilidad y alimentación, y para ello contaremos con 3 compañeros y compañeras de aquí de CODES, de la Fundación, en la que nos traerán sus propuestas para esta temática. Antes de dar comienzo, queríamos pues, brevemente explicaros quiénes somos, ¿no? Pues bueno, CODES, la Fundación Ecología y Desarrollo, es una fundación privada sin ánimo de lucro que lleva ya más de 30 años trabajando en la búsqueda de cómplices, tanto en la ciudadanía, en las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y, por supuesto, las administraciones públicas, como es vuestro caso, para acompañaros y ayudaros a acelerar vuestra transición hacia lo que es una economía neutra en carbono, inclusiva, responsable y circular. Uno de los proyectos que desarrollamos desde ECODES es el proyecto Comunidad por el Clima. La Comunidad por el Clima se trata de una iniciativa colaborativa que fue desarrollada por un grupo impulsor en la que se encuentran los representantes de los 3 actores claves del cambio, es decir, la administración pública, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. Desde ECODES realizamos o ejercemos la Secretaría Ejecutiva de esta iniciativa. Nuestro objetivo desde la Comunidad por el Clima es implementar con ambición y cuanto antes el Acuerdo de París en todo el territorio español. Para ello, para dar cumplimiento a este objetivo tan ambicioso que nos hemos propuesto, hemos desarrollado distintas iniciativas sectoriales para facilitar herramientas concretas según las necesidades y la casuística de cada uno de ellos. En este caso concreto, tenemos Ayuntamientos por el Clima, que es donde se enmarca este ciclo de webinars que da comienzo hoy. Ya entrando en materia, la programación que vamos a seguir durante la jornada de hoy es la que tenemos aquí en pantalla. En primer lugar, hablaremos del contexto, tanto a nivel internacional como a nivel europeo y español, para ya pasar a materia de lo que es la huella de carbono, cómo se calcula y, por último, también queremos lo más interesante, la herramienta gratuita que os facilitamos desde Ayuntamientos por el Clima para que podáis vosotros mismos realizar vuestro propio autocálculo de huella de carbono, ¿vale? Aquí ya veremos con ejemplos concretos cómo es el funcionamiento de esta herramienta. Quizás muchos ya sabréis o habéis oído hablar, ¿no?, sobre todos estos conceptos, pero sí que creemos importante para empezar esta jornada el hacer hincapié en todos estos temas. En primer lugar, el Acuerdo de París, como sabemos, se firmó en el año 2015. Es el primer acuerdo jurídicamente vinculante en materia de cambio climático y en la que más de 190 países firmaron este acuerdo, que tiene como objetivo limitar el calentamiento mundial por debajo de 2 grados centígrados en comparaciones a niveles preindustriales, y se estableció el objetivo de preferiblemente por debajo del 1,5, ya que de esta manera los estudios demuestran que el impacto que tendrá el cambio climático se reducirá significativamente. También en paralelo se desarrolló la Agenda 2030. En este caso, a diferencia del Acuerdo de París, no es jurídicamente vinculante, pero de aquí lo que se establece son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS. Uno de estos 17, el ODS 13, es la Acción por el Clima, en la que se establece este Acuerdo de París, el cumplimiento de este límite de 1,5 grados para luchar contra el cambio climático. A mano derecha, lo que queremos hacer hincapié también en este año 2025 es que nos encontramos en la mitad de la década decisiva, ya que se establece que el año 2030 sería el punto de no retorno. Por lo tanto, tenemos que realizar ya la acción concreta durante esta mitad de década que nos queda, de cara a cumplir con la neutralidad climática en el año 2050. Aquí os queremos traer un poco también los datos más recientes que ha presentado el Servicio de Cambio Climático de Copernicus,
que es del Programa de Observación de la Tierra de la Unión Europea. Aquí, pues bueno, los datos que hemos recibido o la información que hemos recibido no es muy alentadora, pero también nos viene bien para ser conscientes de cuál es la situación actual y la necesidad de acelerar y de implementar las acciones por el clima. Se establece que el año 2024 ha sido el año más cálido documentado a nivel global desde que hay registros y es el primero en que la temperatura media superó en 1,5 grados del nivel preindustrial, que este es, recordemos, el límite y el objetivo que se establece para en el Acuerdo de París, ya que se ha conseguido o se ha alcanzado, mejor dicho, el 1,60 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales que se establecen. Para que nos hagamos una idea, hemos visto que simplemente superando este objetivo en 0,1 grados, estas altas temperaturas globales más el nivel récord de vapor de agua en la atmósfera ha provocado olas de calor sin precedentes y episodios de lluvias torrenciales que hemos sufrido, pues, por desgracia, recientemente y muy próximo aquí en España, en la Comunidad Valenciana, que evidentemente son fenómenos que han ocurrido históricamente, pero que cada vez, provocado por el cambio climático, van a ser más frecuentes y de mayor intensidad. Sin embargo, el informe pues, da algo de esperanza, ¿no? ¿Cuál es la esperanza? Pues que el futuro está en nuestras manos y que una acción rápida y decisiva aún puede cambiar toda esta trayectoria de nuestro clima futuro. Es decir, a día de hoy, en 2024, hemos alcanzado estos datos, pero si conseguimos implementar las acciones que sabemos que tenemos que hacer, podremos cumplir con el Acuerdo de París y limitar el calentamiento global a final de siglo. También aquí en esta gráfica, en este caso es el informe del IPCC, el panel de expertos sobre cambio climático. Aquí lo que se hace, lo que se representa es por qué es tan importante este objetivo del 1,5. Pues bueno, se compara gráficamente el impacto que tendría alcanzar este objetivo de limitarlo a 1,5 frente a 2 grados centígrados, es decir, simplemente una diferencia de medio grado. Pues en cuanto a disminución de biodiversidad, pues tendríamos una reducción del 6% de insectos frente al 18%, la pérdida de acceso de agua dulce de una reducción de un 9% a un 17%, el deshielo del Ártico, la disminución en pesca mundial o la reducción de arrecifes de coral. Por ello es importante, cada grado o cada centígrado es importante, es significativo y por ello tenemos que actuar para limitar el calentamiento global por debajo de este objetivo que se establece en el Acuerdo de París. Ya pasando al contexto europeo y contexto español, ¿cómo se da respuesta a este compromiso internacional del Acuerdo de París? Pues a nivel europeo se establece el Pacto Verde Europeo y la Ley de Clima de la Unión Europea, que establece como objetivo reducir las emisiones en un 55% antes de 2030 para alcanzar la neutralidad en el año 2050, ya que si queremos limitar a final de siglo y alcanzar este objetivo, tenemos que alcanzar la neutralidad para el año 2050, entendiendo como neutralidad el balance que existe entre lo que emitimos y lo que eliminamos de la atmósfera, ¿vale? Dando un balance neutral cero. Este objetivo también se ha actualizado recientemente, pasando del 55% al 57%. A su vez, a nivel nacional, la transposición de esta legislación europea se traduce en la Ley de Cambio Climático, la Ley 7/2021, en la que se establece como objetivo reducir antes de 2030 un 32% de las emisiones para alcanzar una vez más la neutralidad en 2050. Esta ley es muy importante, se establecen distintas acciones, pero una que está directamente relacionada con el cálculo de la huella de carbono es que ya se establece en una disposición de esta ley el requerimiento de que va a ser obligatorio para ciertas entidades, ya sean públicas o privadas, el cálculo de la huella de carbono y el registro oficial en la Oficina Española de Cambio Climático. A día de hoy seguimos esperando la modificación del Real Decreto que establezca oficialmente cuáles van a ser los requisitos y qué organizaciones van a estar obligadas en hacer este registro. Sin embargo, hay un borrador en lo que vemos que aquellas organizaciones de más de 250 trabajadores que sean entidades de interés público o que hayan facturado estos ingresos que se indican van a ser aquellas que estén obligadas en hacer este registro. Pero como digo, a día de hoy seguimos esperando esta modificación del Real Decreto. Esto ha sido a modo de introducción del contexto internacional, europeo y nacional. Importante el concepto y tener en cuenta el Acuerdo de París, que tiene como objetivo limitar el calentamiento global a final del siglo por debajo del 1,5 grados centígrados.
Ahora vamos a pasar ya a materia de ver qué es la huella de carbono y cómo calcularla. También por qué es importante, ¿no? Es importante como primer paso necesario en la descarbonización. Es decir, si quiero cumplir el compromiso del Acuerdo de París, primero tendré que saber cuál es mi estado actual de emisiones. Para ello está este diagnóstico de mi huella de carbono. Sencillamente, la huella de carbono es un indicador ambiental que lo que nos permite saber es cuál es la suma de cantidad de gases de efecto invernadero que son liberados a la atmósfera durante durante mi actividad, ya sea de una entidad, de una organización o en este caso de un ayuntamiento. En la imagen de la izquierda se representa el efecto invernadero de forma natural, es decir, la radiación del Sol llega a la Tierra la irradia en forma de calor y gracias a la concentración de gases de efecto invernadero que tenemos en la atmósfera, pues alcanzamos una vida adecuada, una temperatura adecuada para la vida. Sin embargo, en la imagen de la derecha debido a la actividad del ser humano, se incrementa la concentración de estos gases de efecto invernadero, provocando el incremento de temperatura y dando lugar a lo que conocemos como cambio climático. ¿Cómo se mide este indicador, esta huella de carbono? Pues la unidad de medida son toneladas de CO2 equivalente. Lo que nos permite esta unidad es tener en cuenta la contribución de todos los gases de efecto invernadero que fueron reconocidos en el protocolo de Kioto, que son los 7 que tenemos aquí en pantalla, de manera que con una multiplicación sencilla podemos saber cuál es mis toneladas de CO2 equivalente. Es decir, sabiendo el potencial de calentamiento global a 100 años y teniendo como referencia el dióxido de carbono, el CO2, que es 1, podemos saber cuáles son las toneladas de CO2 equivalente del metano. Sencillamente, una tonelada de metano emitida a la atmósfera, si lo multiplico por su potencial de calentamiento global, equivaldrá a 27,9 toneladas de CO2 equivalente, ¿vale? Esto es lo que nos permite esta unidad de medida. ¿Qué metodologías existen reconocidas internacionalmente para la medición de huella de carbono? Principalmente son dos, el GHG Protocol y la ISO 14064. Nosotros, como venimos trabajando desde el año 2005 en el cálculo de huella de carbono, seguimos la metodología que ha sido referencia durante todo este tiempo, que es el GHG Protocol. Esta metodología lo que establece son tres alcances, que ahora veremos en detalle qué es esto de los alcances. Y lo que es muy importante tener en cuenta es que si quiero realizar mi huella de carbono, estoy obligado a hacerlo como mínimo del alcance 1 y del alcance 2. Sin embargo, el alcance 3, a día de hoy, el GHG Protocol sigue siendo opcional. Y bien, ¿qué es esto de alcance 1, alcance 2, alcance 3? Pues bueno, traduciéndolo en datos concretos, el alcance 1 se define como las emisiones directas que están en fuentes que son propiedad del ayuntamiento o que están controladas por ella. Es decir, el alcance 1 voy a tener que incluir mi consumo de combustibles fósiles que sean pues, de calderas de calefacción, de agua caliente sanitaria, de grupos electrógenos, cocinas, etcétera. También voy a tener que incluir el consumo de combustibles fósiles de mis vehículos en propiedad, ya sean en propiedad del ayuntamiento o estén en renting o en leasing. Todo ello, este transporte, pues que se utiliza para materias, para productos, residuos, empleados, etcétera. Y por último, también va a tener que incluir el consumo de gases refrigerantes que se han producido por fugas en mis instalaciones de climatización o refrigeración. Aquí también hacemos mención específica al Reglamento Europeo 2024/500/NR3, en la que se establece, según tu instalación que dispongas de climatización o refrigeración, vas a estar obligado a hacer un control de fugas, ya sea semestral, anual o lo que establezca la ley, ¿vale? Esto simplemente lo ponemos aquí para que seáis conocedores de este requisito legal y que podáis analizar si realmente en vuestro caso se aplica o no. Esto simplemente es el alcance 1, el alcance 2 es mucho más sencillo. Únicamente son las emisiones indirectas por el consumo de electricidad. Aquí, como soy un ayuntamiento, ¿qué tendré que incluir? Pues evidentemente el consumo de electricidad de mis edificios, puede ser el ayuntamiento, el pabellón, el colegio, etcétera, pero también tendré que incluir el alumbrado público. Y en cuanto al alcance 3, que recordemos que es un alcance opcional o voluntario, siguiendo la metodología del GHG Protocol,
aunque es cierto que animamos siempre en la medida de lo posible a incluir este alcance, dado su relevancia, porque como vais a ver, el alcance 3 son el resto de emisiones indirectas que son consecuencias de mi actividad, pero que ocurren en fuentes que no son propiedad mía ni están controladas por mí, ¿vale? ¿Esto qué viene a ser? Pues el resto de fuentes de emisión que no hemos contemplado ni en alcance uno ni en alcance 2. Es decir, bienes y servicios adquiridos, que puede ir desde el agua, papel o cualquier otro suministro o servicio. Compras de equipos informáticos o inmuebles, la disposición final de los residuos generados, el transporte que no lo realizo con mis medios propios, sino que lo subcontrato, ¿no? Pues por ejemplo, para viajes de negocio, para movilidad de empleados o para transporte de materiales y productos adquiridos. También en el alcance 3, si fuera el caso, se podría incluso incluir activos arrendados o franquicias si fuéramos un franquiciado. Y preguntáis, ¿cómo traduzco o cómo se traduce estos consumos de gasoil, de gasolina, de electricidad en toneladas de CO2 equivalente? Pues para ello lo que utilizamos son lo que se llaman los factores de emisión. Estos factores de emisión son publicados de forma anual por fuentes reconocidas, ya sean a nivel nacional o internacional. Aquí en España tenemos la OECC, que es la Oficina Española de Cambio Climático, y la CNMC, que publica de forma anual los factores de emisión de la electricidad. A nivel internacional también tenemos como referentes DEFRA, que es el Departamento de Medio Ambiente del Reino Unido, o ADEME, que es también la agencia, en este caso, francesa. ¿Qué es esto de los factores de emisión? Pues bueno, aquí tenemos dos ejemplos concretos, uno para gasóleo y otro para gasolina. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que por cada litro de gasóleo que yo consumo, voy a emitir 2,516 kilogramos de CO2 equivalente. Sin embargo, de gasolina, por cada litro que consuma, voy a emitir 2,248 kilogramos de CO2 equivalente. Por ello, esto lo que nos permite es que sencillamente con una multiplicación en la que multipliquemos mi consumo de litros anual de este combustible por su factor de emisión, voy a poder saber cuál es su equivalencia en kilogramos o toneladas de CO2 equivalente. Vale, aquí es donde hemos visto un poco el concepto de qué es la huella de carbono, ¿vale? Recordemos, es un indicador ambiental que lo que nos permite sencillamente es hacer un seguimiento de mi actividad, en este caso de mi ayuntamiento. Voy a poder saber cuál es mi huella de carbono en toneladas de CO2 equivalente, es decir, cuál es mi contribución de gases de efecto invernadero y por tanto mi contribución al cambio climático. Hemos visto que esto existen distintas metodologías. Nosotros seguimos la metodología del GHG Protocol, en la que se define por tres alcances diferentes: alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Hemos visto que hay que tener en cuenta en cada uno de ellos y el concepto de lo que son los factores de emisión. Una vez visto esto, ahora ya vamos a entrar un poco más en práctica de realmente cómo podéis realizar vosotros vuestro propio cálculo de huella de carbono. Para ello vamos a ver la herramienta que nosotros ofrecemos de forma gratuita desde la iniciativa Ayuntamientos por el Clima. Evidentemente existen muchas otras herramientas, pero nosotros, pues bueno, ponemos en valor esta porque es de libre acceso para todo aquel que quiera acceder y además pues es bastante sencilla e intuitiva de manejar. Para ello, pues bueno, como esta presentación estará a vuestra disposición, podréis pinchar en este link y ya acceder directamente a la página web donde se encuentra la herramienta. Aquí también destacar que en esta herramienta, como primer paso para animar a los ayuntamientos a que realicéis vuestro cálculo de huella de carbono, hemos querido limitar un poco el alcance. Es decir, solo incluimos alcance 1 y alcance 2 y el alcance 3 lo dejamos fuera. Es cierto que, como podéis imaginaros, el alcance 3 suele representar incluso el 70 u 80% de la huella de carbono de una organización, por ello es importante año a año ir incluyendo este alcance, pero como primera aproximación animamos que podáis hacer el alcance 1 y el alcance 2 para que os familiaricéis con el manejo de este concepto de la huella de carbono y veáis que realmente pues bueno, no requiere tanto trabajo o tanta exigencia para poder hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo primero que tendremos que hacer antes de entrar a la herramienta? Pues bueno, recopilar todos los datos necesarios. ¿Cuáles son? Pues por un lado, datos generales, es decir, para qué año quiero hacer mi cálculo de huella de carbono, ya que la huella de carbono se mide en un periodo anual,
lo normal es que suele ser es de año natural, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre, de manera que necesitaré recopilar todos los datos de mis consumos en ese año. También me pedirá la herramienta la superficie de mi municipio y el número de habitantes, todo ello para poder tener indicadores de cuál es el volumen, ¿no? de mi municipio. Y ya importante, recopilar las facturas o si tengo un registro interno con mis consumos, también nos podrá servir, pero tendré que recopilar mis consumos de combustibles fósiles para mis instalaciones fijas, ¿no? Como puede ser, pues como decíamos, una caldera, para agua caliente sanitaria, para calefacción, etcétera. También voy a tener que recopilar los partes de mi mantenimiento, ya sea interno o externo, de mis instalaciones de climatización o refrigeración, para poder ver si he tenido algún tipo de fuga. Evidentemente también la maquinaria. Esta maquinaria puede ser pues, agrícola, forestal, comercial, etcétera. Todo esto también pues, tiene consumos de combustibles asociados que tendré que recopilar. Dentro del alcance también importante, los medios de transporte, pues si tengo flota de vehículos como transporte público, ya sean pues, autobuses, coches, todo lo que disponga, tendré también que recopilar la información de estos consumos. Y por último, el consumo eléctrico, que como ya adelantábamos, este consumo eléctrico va a tener que ser tanto de mis edificios como también del alumbrado público. Una vez que tengo estos datos recopilados, ya puedo ir a la herramienta para volcar todos los datos que me pide la herramienta para poder hacer mi cálculo de huella de carbono, ¿vale? Esto va a permitir medir mi impacto, analizar cuáles son mis fuentes de emisión más significativas, de manera que aquello que sea más relevante según mi actividad va a ser donde voy a tener que poner el foco para priorizar mis acciones. Y también la herramienta nos facilita este análisis porque nos da los resultados de estos alcances y de estas fuentes de emisión. Y no solo esto, la herramienta también, aparte de darnos los resultados de mi huella de carbono por fuentes de emisión, por porcentajes, etcétera, para que yo pueda analizar cuál es lo importante de mi huella de carbono, también facilita recomendaciones. Luego veremos más en detalle, pero podremos pinchar en cada ficha y te dirá, pues bueno, consumo eléctrico, pues valorar, instalar, instalación de autoconsumo de placas fotovoltaicas, cambio de luminarias. En combustible fósil, pues intentar hacer una transición hacia modelos más eléctricos, híbridos, etcétera. Pues bueno, todas esas recomendaciones también se incluyen en la propia herramienta. ¿Y cómo accedo a esta herramienta? Pues bueno, como os decía, tendréis que acceder a la página web de ayuntamientosporelclima.es y una vez que accedemos, como decíamos, es gratuito, lo único que pedimos es que indiques tu email para poder acceder y una vez que incluyes tu email, os llegará un email con un código que tendréis que introducir en la herramienta para poder ya acceder al cálculo de huella de carbono. Esto lo que os permite es no tener que crearos ningún perfil, es algo más sencillo, pero sí que lo que os permite es, cada vez que accedáis con vuestro email, vais a tener un registro de vuestros cálculos de huella de carbono. De manera que si accedéis y luego salís y volvéis a entrar, pues vais a tener el histórico y el borrador de vuestras huellas de carbono. Vale, una vez que accedemos a la herramienta, esta es la pantalla que nos aparecerá en el ordenador. Por un lado, cálculos y por otro lado, análisis. Pincharíamos en primer lugar en cálculos y ya nos aparecería esta casilla de crear año. Como decíamos, podemos hacer un cálculo de huella de carbono por año natural y podemos hacer un histórico, ¿no? Lo ideal es poder analizar año a año mi huella de carbono para poder analizar cuál es la tendencia. Lo ideal sería, ¿no? Lo lógico sería ir reduciendo mi impacto, mi huella de carbono, y de manera que podamos demostrar que el plan de reducción y mi plan de acción que he definido, pues realmente demostrar que está funcionando. Pincharíamos en crear año y lo primero que nos pide para crear el año, evidentemente, es que indique cuál año quiero calcular. Pues bueno, aquí hemos puesto el año más reciente, sería el 2024, y que indiquemos el número de habitantes. Pues en este ejemplo, 8.925. Daríamos a crear y ya vemos en la parte de abajo, en la pantalla inicial, ya se nos habría creado mi cálculo para el año 2024. ¿Qué va a tener que hacer? Pues precisamente pinchar en crear cálculo para 2024.
Una vez que pincho ahí, ya se me abre este desplegable, este listado, donde ya nos demuestra qué voy a poder yo incluir en mi huella de carbono. Pues como ya adelantábamos, vamos a poder incluir el alumbrado público, vamos a poder incluir el transporte, los edificios o sedes y por último también voy a poder incluir la maquinaria. Vamos a empezar, vamos a ir viendo, si os parece, punto por punto, con pantallazos de cómo sería la herramienta para que podáis ver pues que realmente es una herramienta sencilla, que los datos que necesitamos no son demasiado exigentes, para que también, pues a la hora que cuando vosotros accedáis a la herramienta y hagáis vuestro cálculo de carbono, pues también estéis un poco más familiarizados de cómo es el manejo. Primer punto sería alumbrado público. Se nos abriría ya esta pantalla en la que aparece información general, que únicamente lo que me pide es que diga si los datos que voy a aportar son reales o estimaciones. Evidentemente, lo deseable sería que fueran datos reales de facturación, pero a veces en un primer año, pues por distintos motivos, no disponemos de ello y tenemos que hacer una estimación. Pues bueno, aquí te da la opción la herramienta de que lo indiques. También tenemos un pequeño apartado en el que podemos escribir pues, cualquier tipo de nota interna, ¿vale? Pues, por ejemplo, en materia de alumbrado público, pues puedo poner, en el año 2022 cambié todo el luminario público a luminarias LED, de manera que yo pueda tener aquí un histórico, un registro, para que pues, poder analizar la tendencia año a año y sobre todo pues, un histórico, ¿no? De lo que he ido haciendo y de lo que puedo hacer. Si pinchamos en la mano izquierda en el árbol de navegación, pinchamos en consumo de electricidad, ya simplemente podremos añadir el contador del alumbrado público. Evidentemente, no va a haber solo un contador, puede haber muchos más, ¿no? Pues bueno, tendremos que añadir un consumo o una pestaña por cada contador. En este ejemplo, pues ponemos alumbrado público de ejemplo y lo más importante, tengo que seleccionar cuál es mi comercializadora con la que trabajo. ¿Por qué es importante? Porque en función de su mix eléctrico de producción, es decir, en función de si tiene más o menos energía renovable, ya sea eólica, de fotovoltaica, etcétera, pues su impacto será menor o mayor. Por ejemplo, si tengo contratada una comercializadora que es 100% de energía renovable, mi huella de carbono del consumo eléctrico será cero, ¿vale? A diferencia, si tenemos otra comercializadora que no es 100%, pues tendrá un impacto que será mayor o menor según su porcentaje. Eso por un lado. Pero también tenemos la opción, existe también el certificado de garantía de origen, de manera que yo puedo tener contratada a una comercializadora eléctrica que no produzca 100% de energía renovable, pero que yo, por contrato con esta comercializadora, pueda decirle, vale, yo si quieres, si quiero trabajar contigo, si quieres trabajar conmigo, mejor dicho, lo que tienes que garantizarme con un certificado de garantía de origen 100% renovable es que a mí, aunque no produzcas el 100% de energía renovable, a mí sí que me vas a garantizar que me vas a suministrar X porcentaje de mi consumo con fuente renovable, ¿vale? Esto puede ser el 100%, por eso pone a la derecha el porcentaje, o puede ser el 50%, el 60% o el acuerdo que lleguéis, ¿vale? En función de las capacidades de esta comercializadora. Pero esto es muy importante porque es una acción relativamente sencilla que podemos abordar y que podemos reducir nuestra huella de carbono referente al consumo eléctrico. Y también es una manera de incentivar a las comercializadoras eléctricas a que pues, vayan año a año incrementando su porcentaje de energías renovables. Y luego también importante, evidentemente, indicar cuál es mi consumo en kilovatios hora de mi año de cálculo. Aquí tenemos varias opciones. Si tenemos facturas mensuales, pues podemos ir picando mes a mes, pero si tenemos el consumo anual agregado, para evitar tener que picar mes a mes, pues podemos únicamente indicar el consumo total en el mes de diciembre, ¿vale? Como hemos hecho en este ejemplo. Daríamos a guardar y ya vemos que nos aparecería aquí lo que hemos incluido del consumo de alumbrado público. Como decía, si tenemos más contadores, pues podemos añadir aquí mismo más contadores para el alumbrado público. También la herramienta, como os decía ya al principio, lo que nos permite es no tener que hacer todo de vez, sino que nos permite pues, ir entrando conforme vayamos disponiendo de tiempo para ir a hacer el cálculo y también nos permite eliminar lo que vamos haciendo o incluso evitar, ¿vale? Si vemos que ha habido un error o que lo he dejado a medias, pues podría pinchar en el lápiz para evitar esos datos.
o incluso, como decía, en la X para eliminarlo. Una vez que hayamos incluido todo el consumo eléctrico del alumbrado público, tendría que pinchar en la flecha de arriba superior a la izquierda para volver a la pantalla de inicio. Volveríamos a la pantalla de inicio y ya veríamos que para el año 2024 ya he incluido mi consumo de alumbrado público. ¿Cuál será el siguiente paso? Pues seguir avanzando en la huella de carbono. En este caso, volveríamos a crear un nuevo cálculo y como el alumbrado público ya lo tengo hecho, pues seleccionaría el transporte. Ahora vamos a pasar a ver qué datos nos piden para el transporte. Lo mismo, reales o estimaciones y que indiquemos pues, si hemos realizado alguna acción en los últimos años. Pincharíamos otra vez en el elemento de transporte y ahora ya sí que se nos abriría el árbol de navegación para poder incluir el cálculo. Pincharíamos en transporte propio o alquilado y tendríamos que darle a añadir al transporte. Como veis, en cada etapa pues, se añade un pequeño párrafo explicativo donde se indica pues, qué debemos tener en cuenta. Daríamos a añadir transporte y el desplegable que se nos abre es las opciones que tenemos pues, de transporte a incluir en este apartado, ¿no? Pues tenemos evidentemente transporte por carretera, pero también puede ser el caso que tengamos pues, transporte aéreo, tengamos metro, tengamos tren, cercanías o tranvía, o incluso puede ser que tengamos transporte marítimo. Vamos a suponer un caso que todos sí o sí vamos a tener, ¿no? Que es el transporte por carretera. Aquí pues nos abriría simplemente esta pantalla en la que tendríamos que incluir una descripción que identifique claramente a qué nos estamos refiriendo para tenerlo identificado. Y aquí, por ejemplo, ponemos pues, vehículos oficiales que son de tipo gasolina. En el tipo de vehículo, pues como veis, tenemos distintas opciones, pues autobús, camión, coche, furgoneta. En este ejemplo hemos seleccionado la opción de coche. Y en cuanto a combustibles fósiles, pues tenemos pues la gran diversidad que existe hoy en día en el mercado, ¿no? Hemos seleccionado, al ser gasolina, pues el más común, que es el E5, ¿vale? Es el que suele estar más convencional en cualquier sitio de repostaje. Y luego la herramienta nos permite incluir varias opciones, o bien por kilometraje, o bien por consumo en litros, o bien el coste económico. Lo ideal sería que incluyéramos el consumo en litros, porque digamos que es el dato más específico, más realista, pero si no disponemos de ello y únicamente disponemos del kilometraje o del gasto económico en euros, pues podemos también incluir este dato, ¿vale? Daríamos a guardar y una vez más nos aparecería ya en este caso el consumo del transporte por carretera. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues seguir añadiendo más transporte. Por ejemplo, más por carretera. En este caso, ¿por qué incluimos otra vez por carretera? Porque también puede ser que tengamos vehículos oficiales que consuman otro tipo de combustible. Pues en este caso, diésel. Pues también tendríamos que incluir el consumo anual en litros de estos vehículos. Eso tendríamos que repetirlo pues, con toda la flota de vehículos que tengamos en propiedad o alquilados por parte del ayuntamiento. Volveríamos otra vez a la pantalla de inicio y como vemos podemos hacer un seguimiento de lo que hemos ido incluyendo. Pues hemos incluido alumbrado público y elemento de transporte. ¿Qué nos quedaría ahora por hacer? Pues los dos siguientes desplegables. Por un lado, cálculo de los edificios y sedes y por último, maquinaria. Vamos a ver ahora lo que sería en edificio y sedes. Por ejemplo, pues evidentemente un edificio que vamos a tener que incluir es el propio ayuntamiento y nos pide también en este caso cuál es la superficie de ese edificio. Daríamos a guardar y ya nos aparecería la pestaña de ayuntamientos para incluir consumos. Evidentemente en este caso es más especial, ¿no? ¿Por qué? Porque los edificios van a tener distintos consumos. Van a tener consumo, posiblemente, no siempre, pero probablemente va a tener consumo de combustibles fósiles, pues ya sea para calefacción o para agua caliente sanitaria, por ejemplo. También va a tener consumo de gases refrigerantes, pues de instalaciones de climatización o refrigeración y el propio consumo eléctrico. Si pinchamos en consumo de combustibles fósiles, pues tenemos también una gran variedad de combustibles fósiles a incluir, pues en función de mi caso. En este ejemplo hemos puesto gas propano, que se mide en kilogramos, y una vez más, pues nos pide lo mismo, ¿no? Indicar los consumos, ya sean de forma mensual o de forma anual. Y pues se nos guardaría en la pestaña. El siguiente apartado a incluir dentro de un edificio es el consumo de gases refrigerantes
como decíamos, en este caso es, si mis instalaciones de climatización o de refrigeración, pues por ejemplo un split, ¿no? Ha tenido, pues lo típico, empieza el verano, pongo el aire acondicionado y no enfría no enfría correctamente. Llamamos al mantenimiento ya sea externo o interno y en ese parte lo que nos dicen es, vale, hemos hecho una revisión de la instalación, ya ha habido una fuga, por lo tanto ha tenido que recargar el gas que se ha perdido. Pues esa recarga de gas es la que vamos a tener que incluir aquí, ¿vale? Porque estos gases refrigerantes tienen un potencial de calentamiento global muy elevado, muy superior al del CO2 y también contribuye, por lo tanto, a mi huella de carbono. ¿Qué tipos de gases puedo incluir? Pues bueno, todos los que existen en el mercado. Cada año se van ampliando los gases en el mercado porque cada vez se va innovando en gases que sean menos contaminantes y tenemos aquí todo el desplegable de todos ellos. Simplemente seleccionaríamos el gas que he hecho la recarga, indicaríamos los kilogramos de gas recargados y también importante pues que indiquemos el tipo del equipo, ¿no? Pues simplemente por identificarlo. Pues split de la sala de juntas del ayuntamiento, por ejemplo. Y por último, el consumo de electricidad. Aquí también, pues siguiendo el modelo de alumbrado público, tendré que incluir el consumo eléctrico de mi edificio, en este caso el ayuntamiento. Como decíamos, importante la comercializadora con la que trabajo y si dispongo o no de garantía de origen. Aquí ya veis que una vez que hemos guardado ya nos aparecería ayuntamiento. Evidentemente, dependiendo del municipio y del tamaño del municipio, vamos a tener o va a ser propiedad del ayuntamiento distintos edificios públicos, ¿no? Pues tendremos que incluir una pestaña para cada uno de ellos. Tendríamos que volver a repetir el mismo proceso. Y aquí, por ejemplo, pues hemos incluido ayuntamiento, el colegio, piscinas, pabellón, etcétera. Tendríamos que incluir una pestaña o crear un cálculo para cada uno de estos edificios. Y por último, el último desplegable que tenemos que incluir es la maquinaria. Esta maquinaria, pues puede ser, una vez más, propiedad mía o puede ser que la alquile pues para acciones concretas a lo largo del año, ¿no? Esta maquinaria pues puede ser de uso agrícola, de uso forestal o incluso comercial, institucional o industrial. Daríamos a añadir maquinaria y, como os decía, pues aparecen tres opciones. Pues imaginemos que seleccionamos la maquinaria agrícola y vemos que aparece aquí de información. Pues una vez más, una descripción de qué es lo que quiero incluir, pues por ejemplo, un tractor, una desbrozadora, pues según la casuística del municipio, y que seleccionemos el tipo de combustible que utiliza y los litros del consumo en ese año. Seleccionaríamos esto y como vemos aquí en este ejemplo, pues tendríamos el tractor que consume gasóleo B y ha consumido en el año 2024 750 litros. Una vez más, eso tendríamos que replicarlo con cada tipo de maquinaria. Evidentemente, no hay que hacerlo por cada unidad. Si tengo un ejemplo, 5 tractores que consumen el mismo combustible, pues puedo hacerlo de forma agregada, ¿vale? Para facilitar el cálculo, no ir picando uno a uno, que al final sería pues un horror y sería interminable. Podemos intentar agregarlo por tipo de maquinaria y por tipo de combustible. Vale, esto sería lo que es el funcionamiento de la herramienta, los datos que yo necesito volcar en esta herramienta para que haga mi cálculo de huella de carbono. Vale, pero ¿qué es lo importante? Pues una vez que he terminado este proceso, lo que tengo que hacer es analizar mis resultados. ¿Cómo analizo mis resultados? Pues lo que nos permite a mí la herramienta, en la parte superior, si os fijáis, tenemos la opción de inicio, cálculos y análisis. Si pinchamos en la parte de análisis, ya nos lleva precisamente a este apartado donde nos encontraremos con el registro de todas mis huellas de carbono. En este ejemplo tenemos el cálculo de huella de carbono del año 2022 y también tenemos del año 2024. Vamos a ver pues, el ejemplo del año 2024. Pincharíamos y ¿qué es lo que nos aparece? Pues nos aparecen distintas tablas, distintos gráficos que lo que nos va a representar es claramente cuál es mi fuente de emisión principal según mis resultados. Pues bueno, en este caso podemos ver que el consumo eléctrico representa el 50%, por lo tanto es mi fuente de emisión más importante. ¿Qué es lo que tendré que hacer yo? Después de este análisis, definir acciones, un plan de reducción que se focalice en aquellos más importantes, pues en este caso consumo eléctrico.
También me presenta los datos de forma más detallada, también por alcances, ya que la propia metodología del HG Protocol obliga a presentar resultados por alcance, alcance 1, alcance 2. Y también la herramienta nos permite darle a imprimir para simplemente lo que estamos viendo en la pantalla de nuestro ordenador, pues podamos imprimirlo, bueno, ya sea descargarlo en formato PDF o imprimirlo en papel. Y también, evidentemente, aquí tenéis nuestro contacto y las instrucciones de uso de la herramienta para, si tenéis alguna duda durante el proceso, pues podáis contactarnos y nosotros encantados de poder apoyaros en cualquier tipo de duda o cuestión. Vale, como decía. ¿Cuáles son los pasos a seguir? En primer lugar, realizar mi cálculo de huella de carbono. Pero esto, como hemos dicho, es un primer paso necesario para saber cuál es mi impacto, porque si lo que no se conoce, lo que no se mide no se puede conocer y lo que no se conoce, pues no se puede actuar. Por lo tanto, es un primer paso necesario hacer mi cálculo de huella de carbono, pero no es el único paso. Es decir, el siguiente paso necesario es la reducción. Por lo tanto, lo que va a tener que hacer es definir qué acciones voy a llevar a cabo para reducir mi impacto, mi huella de carbono. Ahora vamos a ver qué ejemplos tenemos incluidos. A nosotros nos gusta diferenciar en tres niveles. Estos niveles pues, van de menor a mayor dificultad e impacto. ¿Vale? El nivel uno pues, nos requeriría de poca inversión y para implementarlo y el impacto pues, sería más o menos relevante. Aquí tenemos como ejemplo lo que ya comentaba, podemos contratar una comercializadora eléctrica que sea 100% renovable o que tenga un certificado de garantías de origen 100% renovable, de manera que esto, pues el impacto y la inversión va a ser mínima, pero sí que va a impactar sobre la reducción de mi huella de carbono. En nivel 2 pues por ejemplo, pues contratar un servicio de mantenimiento externo de forma semestral para que revise mi instalación de climatización y compruebe si hay o no fugas y mantenga todo adecuado. Pues también esto requeriría de un mayor presupuesto, ¿no? Y por último, el nivel 3 pues evidentemente, pues sería pues cambios de maquinaria, cambios de flotas de vehículos, que esto ya sí que requiere de una mayor inversión y sobre todo de una mayor planificación. ¿Qué es lo interesante, como decíamos, de esta herramienta? Pues que en ese apartado de análisis, a la vez que te presentan los resultados, también te presentan lo que llamamos hoja de ruta. Si pinchamos en la hoja de ruta, te va a proponer distintas medidas, pues en cuanto a combustibles fósiles, en cuanto a eficiencia, electricidad, gases refrigerantes, que si pinchamos en esos recuadritos naranjas, brevemente, en una pequeña carilla, nos va a explicar qué consideraciones vamos a tener en cuenta, qué inversión vamos a requerir, para que pues, también no solo sea aquí una enumeración de sugerencias, sino también tengáis algún dato de más a tener en cuenta a la hora de poder abordar estas acciones. Evidentemente, no entra un detalle que te permita tal cual extrapolarlo a tu realidad, pero sí consideraciones mínimas que tenéis que tener en cuenta. También se incluye para transporte, pues en cuanto a movilidad, tenemos introducción gradual de vehículo eléctrico, renovar la flota de autobuses, conducción eficiente, etcétera, alumbrado público, etcétera. ¿Qué tenemos también como última fase? Evidentemente, hemos hecho cálculo y reducción van en pack. Tienen que ir sí o sí, cuando hagamos nuestra huella de carbono, tenemos que definir un plan de reducción. Sin embargo, tenemos una tercera pata, digamos, que es la compensación. En este caso, como decimos, tiene que ser una acción última tras la reducción. Solo, o lo recomendable es compensar aquellas emisiones que yo ya no puedo reducir en mayor medida, ¿vale? O sea, el paso necesario es reducción y en última instancia ya compensar. ¿Pero qué es esto de compensar? Pues sencillamente es dar un aporte económico a proyectos que están destinados a captar emisiones de la atmósfera, de manera que yo pago lo referente a las toneladas de CO2 que quiero yo compensar. Este dinero que invierto son para el desarrollo de proyectos, como decíamos, que lo que hacen es captar emisiones de la atmósfera o captar estos gases de efecto invernadero de la atmósfera y este tipo de proyectos pues, son pues, la reforestación o deforestación evitada, energías renovables, eficiencia energética, distintos proyectos que están repartidos pues, internacionalmente o a nivel nacional, que lo que hace es de forma, claro, estos proyectos tienen que estar avalados y certificados por estándares reconocidos internacionalmente, que tenemos, por ejemplo, el VCS o el Gold Standard. Estos certificados lo que hacen es realmente
verificar que lo que se dice que se está evitando o reduciendo es real, de manera que se puede poner en el mercado aquellos créditos de carbono que realmente pues lo son, ¿no? También importante destacar que en España a nivel nacional estos registros y estos proyectos de compensación se hacen con la Oficina Española de Cambio Climático, ¿vale? Con el registro oficial. Es decir, se hace al margen de estas certificaciones internacionales. Y hablando del registro de la Oficina Española de Cambio Climático, también os animamos a que no solo hagáis vuestro cálculo de huella de carbono, sino también que lo registréis de manera oficial en este registro. ¿Por qué? Pues bueno, porque en primer lugar es gratuito. Si quiero hacer el registro de mi alcance 1 y alcance 2, simplemente presentando la documentación que me solicitan, voy a poder realizarlo. Y lo que me va a permitir es que voy a obtener un sello oficial del MITECO que va a decir que realmente he hecho mi cálculo de huella de carbono y que he definido un plan de reducción. Además, si año a año seguimos haciéndolo, podremos desbloquear otra parte del sello, es decir, no solo tendré el sello cálculo, sino también podré obtener el sello reduzco o incluso el sello compenso si compenso mi huella de carbono en este registro. Y ya finalizando, creo que tendremos 10 minutos para intentar resolver todas vuestras cuestiones que hayáis puesto en el chat o que queráis comentar. Si no, pues intentaremos daros respuesta vía email a todas ellas. Pero por concluir, ¿por qué es importante calcular la huella de carbono de mi ayuntamiento? Pues como decíamos, es el primer paso necesario hacia la descarbonización, ya que lo que no se mide no se puede conocer y por lo tanto no se puede mejorar. También es una oportunidad no solo de reducir mi impacto sobre el medio ambiente y reducir el impacto sobre el cambio climático, sino que también lo que se traduce es en ser más eficiente. Por lo tanto, si soy más eficiente, voy a reducir mis consumos y voy a reducir mis costes. Por lo tanto, también en última instancia reduciré mis emisiones. Por lo tanto, es también una oportunidad de ser más eficiente. También importante, adelantarnos a la legislación. Ya comentábamos al inicio que la Ley de Cambio Climático Nacional establece que va a haber un requisito de qué organizaciones van a estar obligadas a hacer su huella de carbono. Pues bueno, a día de hoy estamos esperando, pero sabemos que en un futuro muy próximo esto va a ser un requisito legal obligatorio. Pues bueno, si nos podemos adelantar a este requisito, pues eso que ganaremos. También, pues, a las entidades privadas también les permite acceder a subvenciones o créditos bancarios. En el caso de los ayuntamientos, pues los ciudadanos estarán más satisfechos. Cada vez los ciudadanos somos más exigentes y estamos más concienciados en materia de medio ambiente. Por lo tanto, el estar en un municipio que el ayuntamiento apuesta por este tipo de iniciativas, pues va a hacer que estemos más satisfechos. Mejorar la imagen del ayuntamiento y, por último, también mejor implicación de todo el equipo del ayuntamiento. Y ya por último, aquí os compartimos un código QR y también mi compañera os compartirá directamente el link por el chat, que igual quizás es más sencillo para vosotros, porque lo que queremos también es que podáis compartir con nosotros todas vuestras buenas prácticas. Es decir, cualquier proyecto que tengáis desarrollado en vuestro municipio, ya sea de eficiencia energética o de movilidad, de gestión de residuos, de consumo de agua, de lo que sea relacionado con la sostenibilidad y medio ambiente, podéis hacérnoslo llegar porque lo que hacemos es recopilar todas estas buenas prácticas en un informe que lo que hacemos es ponerlo a disposición a todo aquel que quiera acceder a la herramienta, de manera que también pues, poner en valor todo lo que hacéis, pero también muy importante pues, buscar ese efecto contagio y esa replicabilidad de iniciativas en todos los municipios, ¿vale? Como digo, aquí tenéis el código QR, pero también os facilitamos por el chat el propio link. Y ya, pues bueno, por último, ya hemos finalizado. Ahora podremos dar un poco de debate. Os compartimos nuestras redes sociales de la Comunidad por el Clima. Estamos en Instagram, en X, en LinkedIn y en Facebook. Y también nuestro contacto, tanto de Ayuntamientos por el Clima como el mío personal, por si queréis hacernos llegar a cualquier duda, consulta, sugerencia, inquietud que tengáis, pues estaremos encantados de atenderos por todos estos medios, ¿vale? Si os parece, dejo de compartir también para poder vernos un poco las caras. Vale. No sé si queréis alguno, podéis desbloquear también vuestro micrófono libremente, si queréis hacer algún comentario para compartirlo con el resto de participantes. Si no, bueno, he visto que el chat está bastante activo,
No sé si se ha ido resolviendo todas las cuestiones por mi compañera o hay alguna cosa por resolver. Vale. Exacto, como comentaba mi compañera Filipín, es un dato muy importante que no he comentado en la jornada, son los factores de emisión que se aplican a nivel nacional, que son los que utilizamos en la herramienta, son publicados por el MITECO y se publican los del año anterior. ¿Qué es lo que ocurre ahora mismo en el mes de enero? Yo voy a poder hacer mi cálculo de huella de carbono del 2024, pero hay que tener en cuenta que los factores de emisión aún no están actualizados, ¿vale? Estarán actualizados hacia el mes de mayo o junio, cuando la OECC publique estos factores. Pero podemos ir adelantando el trabajo e ir haciendo el borrador de mi huella de carbono. Eso es, una vez más, veo también había preguntas sobre el tema de garantía de origen renovable, que es una acción que a priori es relativamente sencilla y que además tiene un impacto muy importante porque nos permite reducir nuestra huella de carbono del alcance 2 a cero. Es decir, yo si contrato una comercializadora que es 100% renovable o como comentábamos, tengo un certificado que me garantiza que lo que me suministra a mí lo es, pues mi alcance 2 va a ser cero, ¿vale? Porque lo que se tiene en cuenta es el origen de esa energía eléctrica. Evidentemente, la energía renovable no emite emisiones de CO2 o de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Por ello es una acción que siempre recomendamos o animamos a realizar porque es relativamente sencillo y además es una manera también de lo que buscamos es incentivar al mercado de esta transición, ¿no? Acelerarla para que realmente hagan esta declaración. También comentabais, creo que como esos certificados realmente son oficiales, ¿vale? O sea, la CNMC, que es el organismo nacional que certifica que tanto las garantías de origen renovable como que esta comercializadora lo es 100%, son oficiales. Es decir, no se puede falsear los datos y la CNMC pues, es un organismo que garantiza que todo esto así lo sea. No sé si queréis hacer por no seguir hablando yo, que al final es un poco monótono, si queréis, como digo, desbloquear el micrófono o hacer otra pregunta, pues a vuestra disposición. Tenemos unos 7 minutos para seguir avanzando. Hola, ¿se me escucha? Sí, se te escucha, David. Hola, bueno, enhorabuena por la herramienta, extraordinaria, una maravilla y seguro que va a ser súper útil o está siendo súper útil para los ayuntamientos. Tengo muchas preguntas, pero la que más me llama la atención o más curiosidad me suscita o más interés tengo es sobre el alcance 3, ¿por qué no lo estáis incluyendo? Entiendo que es una complicación enorme, que dependéis de los factores de emisión que tendrán que daros terceros actores, en este caso pues, la Oficina Española de Cambio Climático. ¿Qué otros impedimentos encontráis? ¿Tenéis la previsión de poder incluirlos en el futuro? Porque el comentario que hacía la compañera Mercedes pues es muy pertinente con respecto, por ejemplo, a las energías renovables. Claro, no es cierto que no lleven aparejadas emisiones de carbono. No lo hacen durante la generación eléctrica, pero el proceso productivo es muy importante. Eso es minería en terceros países, transporte, ensamblaje, la puesta en marcha de esas energías renovables, todo eso emite CO2, ¿no? Y otros gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, ¿cómo tenéis planteado abordar este tema? Muchas gracias, David, por tu pregunta y tu comentario. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Lo que decíamos, por puntualizarlo. Evidentemente, el alcance 2 será cero si proviene de energías renovables, porque se tiene en cuenta únicamente el proceso productivo de esa energía, ¿no? Esa generación de energía. Evidentemente, la producción de las placas fotovoltaicas, de los aerogeneradores, tiene un impacto que, como sabemos, pues que en ciertos puntos pues son muy importantes pues, precisamente por la minería y todo el tema de minerales. Sin embargo, en cuanto al alcance 3, contestando a tu pregunta que comentabas, esta herramienta ya lleva desarrollada ya desde hace bastantes años, desde hace unos 4 años, si no me equivoco, 5 años, y en un primer momento se hizo esta aproximación de incluir únicamente el alcance 1 y el alcance 2, porque nosotros lo que buscamos con esta herramienta es acercarnos a aquellos ayuntamientos que aún no han dado el paso, ¿no? Que realmente o son reticentes o tienen miedo de decir, oye, mira,
obstáculo, que me requiere mucho trabajo. Entonces, para quitar ese miedo, lo que vimos es claramente que el alcance 1, alcance 2 es mucho más abordable, pues simplemente son facturas, es mucho más sencillo para el ayuntamiento recopilar esto y poder hacerlo. Que si directamente ya metemos al alcance 3, aun sabiendo que es voluntario, ¿no? Que pueden hacerlo o no hacerlo, quizás lo que hacemos es el efecto contrario, ¿no? El decir, oye, mira, me estás aquí mareando mucho, esto es un lío, no puedo asumirlo y no hago nada. Entonces la herramienta, lo que decimos, queremos que sea como un primer paso, generar esa inquietud o esa sensibilización y que luego aquellos ayuntamientos que ya estéis más avanzados, pues evidentemente esta herramienta se os va a quedar, digamos, coja, ¿no? O limitada en ese aspecto. Sí que es cierto que dentro de la Comunidad por el Clima tenemos otras iniciativas sectoriales, por ejemplo, el de empresas o el de sanidad, que lo que hacemos es también facilitar esta herramienta de huella de carbono que es específica para el sector, ¿vale? Ahí sí que es verdad que incluimos el alcance 3. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que estos sectores sí que están un poco más avanzados y además creemos que es muy relevante el incluir ciertas fuentes concretas del alcance 3. Es cierto que el ayuntamiento y municipio también lo es, pero esta es la justificación que a día de hoy tenemos. A futuro próximo, es cierto que no tenemos establecido dentro de nuestro plan el abordar el alcance 3 dentro de la herramienta de ayuntamientos. Sí que es cierto que sería muy interesante, ¿no? Pues tener esa posibilidad está evidentemente encima de la mesa, pero a día de hoy pues no tenemos los recursos de poder abordarlo. Sí que es verdad que nos gustaría en un futuro próximo el poder hacerlo. Gracias, David. Como comentaba mi compañera, también recalcaros bueno, que esta sesión ha sido grabada, por lo tanto, cuando dentro de unos días os enviemos un email pues, de agradecimiento, os incluiremos tanto la presentación en PDF de lo que hemos visto como la grabación, ¿vale? Para que podáis acceder y que cualquier cosa pues, que tengáis de consultas o que si no habéis podido ver toda la jornada, pues que podáis consultarlo sin ningún tipo de problema. También animaros, una vez más, que hemos pasado un poco rápido, por un lado, a hacernos llegar esas buenas prácticas. Pues estamos disponibles durante estos meses que va a durar el ciclo de webinar. Pues si podéis hacernos llegar vuestras buenas prácticas, sería pues un auténtico placer el poder recopilarlo e incluirlo en el informe. Y también, por supuesto, animaros a que participéis en las siguientes jornadas. Esta ha sido una primera sesión en la que hemos abordado pues, ese primer paso necesario y básico, ¿no? Que es la huella de carbono, pero las siguientes sesiones creemos que van a ser muy interesantes. Pues en la segunda vamos a abordar lo que comentábamos, el PENIEC, que tenemos otra herramienta que lo que os va a permitir es saber si estáis realmente alineados o no con los compromisos y el plan nacional pues desde vuestro municipio, que es muy interesante y de hecho muy relevante pues, para el país para cumplir con nuestros compromisos. Y el último también creemos que va a ser muy relevante porque vamos a invitar, como os decía, a distintos compañeros de distintas áreas de CODES, que son expertos en la materia de energía, de movilidad y alimentación, para daros pues, herramientas concretas de cada uno de estos temas para que podáis, pues, en la medida de lo posible, abordarlo desde vuestros municipios, ¿vale? No sé si tenéis alguna otra comentario que queréis realizar, os animamos a desbloquear el micrófono. Si no, no sé si ha habido alguna cuestión, Filipín, si ha habido alguna cuestión que no se haya podido responder por el chat, aunque he visto que has estado muy activa. Si no, yo creo que podríamos también dar por cerrado, que bueno, no queremos tampoco robar más el tiempo que os pedimos inicialmente, que era esta horita de 10 a 11. Nos hemos ceñido bastante bien al tiempo. De todos modos, como decimos, tenéis nuestro email, tenéis nuestras redes, cualquier tipo de consulta, de inquietud, de incluso si queréis que podamos colaborar con vosotros y apoyaros en algún tema concreto, pues estamos a vuestra entera disposición y sería de hecho un placer pues, poder hacerlo. Así que, si os parece, si no hay ninguna cuestión más, podemos dejarlo aquí y quedamos a vuestra disposición y esperamos veros en la siguiente jornada del 12 de febrero, ¿vale? Que hablaremos del PENIEC. Muchas gracias por vuestro interés, por vuestra participación. Habéis estado muy activos por el chat, que eso siempre es un buen indicador y estamos muy contentos. Muchas gracias y hasta pronto, hasta el 12 de febrero.